Conexiones Artificiales les da la bienvenida. Continuamos con nuestra exploración del Esperanto. Y bueno, dado que en esta inmersión profunda nos vamos a adentrar en los archivos de la Alemania de entreguerras y tocaremos temas pues bastante densos como el nacionalsocialismo, la masonería, diversas teorías de conspiración, quiero hacer un pequeño paréntesis narrativo aquí. Claro, es súper necesario aclararlo. Sí, para quienes nos escuchan, nuestra intención hoy es observar los documentos históricos, los reportes policiales y las perspectivas de esa época con una lupa estrictamente analítica e imparcial. O sea, no estamos respaldando ninguna de estas ideologías ni validando teorías de conspiración. Por supuesto que no. Simplemente estamos desenterrando los hechos tal como quedaron registrados en las fuentes. Pues para entender un fenómeno que nos parece fascinante. Exactamente. Y, ese fenómeno es precisamente la transformación de un idioma. Porque el Esperanto dejó de ser un simple experimento lingüístico, ya sabes, un conjunto de reglas sobre sufijos y prefijos, para mutar en un símbolo político de un poder inmenso. Para ciertos grupos, la estrella verde de 5 puntas, que era el símbolo del Esperanto, pues representaba la máxima aspiración de una hermandad sin fronteras. La utopía, digamos. Exacto. Pero para otros, encarnaba literalmente al enemigo invisible. Y para entender cómo un simple sistema de conjugación de verbos se vuelve políticamente tan peligroso, tenemos que retroceder al momento en que la lengua salió del papel. Cuando cobró vida, ¿no? Sí, cuando empezó a usarse en comunidad. Específicamente en el primer Congreso Universal de Esperanto. Ah, claro. Año 1905, en la ciudad francesa de Boulogne-sur-Mer. Fíjate que al revisar las crónicas y las fotografías en blanco y negro de ese evento, la escena es verdaderamente atípica. Es muy curiosa. No era el clásico simposio aburrido de lingüistas académicos discutiendo, sintaxis a puerta cerrada. Las fuentes describen una mezcla de clases sociales y oficios que, rara vez compartían el mismo espacio en la Europa de principios de siglo. Sí, era súper diverso. Sí, tenías a maestros de escuela primaria rural sentados junto a médicos cirujanos, empleados de correos y telegrafistas charlando así, súper casual, con socialistas de sindicato. Y ocupando un lugar muy visible, pues miembros de diversas logias masónicas. La estética visual del Congreso además era súper peculiar. Hombres con trajes oscuros, sombreros de copa, luciendo estas discretas medallas en las solapas y, por supuesto, pequeñas banderitas verdes ondeando por todas partes. Sí, la famosa estrella verde. Y fíjate, esa mezcla demográfica es la primera pista de por qué el idioma generó tanta atracción y posteriormente tanta fricción. Porque en ese mismo año, en 1905, se fundó la Liga Universal de Masones. ¡Órale! Una iniciativa directa para usar el Esperanto como el canal principal de comunicación entre logias de diferentes rincones del mundo. Las crónicas reportan que ciertas logias en París y otras capitales europeas empezaron a incorporar el idioma en sus ceremonias formales. ¿En serio? Sí, abrían y cerraban sus sesiones con frases súper precisas en Esperanto. A ver, está interesantísimo esto porque al analizar este comportamiento, la dinámica me recuerda muchísimo a la forma en que funciona hoy el software de código abierto, ya sabes, un open source. Ah, qué buena analogía, sí. El Esperanto estaba ahí, era libre, gratuito para ser utilizado y estas fraternidades secretas simplemente, lo descargaron y lo instalaron, ¿no? Tal cual. Encajaba a la perfección con su propio sistema operativo ideológico que ya estaba programado hacia ideales de universalismo, progreso y la eliminación de fronteras nacionales. Exactamente. Pero, leyendo los registros me surge una duda sobre la logística real de esto, porque da la impresión de que, no es que de repente las logias masónicas en París estuvieran debatiendo filosofía compleja de forma fluida en Esperanto durante 3 horas, ¿verdad? No, para nada. Como que funcionaba más bien como una contraseña o un acto de pertenencia o algo así. Sí, diste en el clavo. Los registros confirman justo esa impresión. En la práctica cotidiana,
el volumen de uso conversacional profundo era mínimo. Ya me imaginaba. Sí, o sea, muy pocos lograban una fluidez total en esos primeros años. Lo que realmente pesaba era el acto simbólico. A finales del siglo XIX y principios del XX, la masonería, al igual que grupos afines como los teósofos o los rosacruces. Que eran estos movimientos místicos, ¿no? Exacto, dedicados a buscar verdades espirituales universales, pues ellos ya practicaban una forma muy discreta de internacionalismo. Buscaban establecer una fraternidad humana que estuviera muy por encima de reyes, papas y fronteras. Claro. Entonces, al adoptar un idioma que en sus bases declaraba explícitamente no pertenecer a ningún pueblo ni a ninguna nación, pues encontraron el vehículo perfecto. El match perfecto. El match perfecto. El problema fue que este gesto simbólico encendió una mecha histórica muy peligrosa. Claro, es que imagínate, al juntar el concepto de sociedad secreta con un idioma incomprensible para el resto, la sociedad europea de la época ya miraba a los masones y rosacruces con muchísima suspicacia. Los acusaban en la prensa amarilla de manipular la economía y la política en las sombras. Si a esa paranoia colectiva le sumas un idioma artificial que cruza fronteras y que la gente común no entiende, pues la ecuación para los teóricos de la conspiración se resuelve sola. Exacto. El esperanto ya no era una curiosidad para intelectuales. Se presentaba como la evidencia irrefutable del idioma oficial de un futuro gobierno mundial en la sombra. Sí, y esa misma ecuación que fascinaba a los místicos en Francia cruzó la frontera hacia una Alemania devastada, donde el clima político estaba a punto de cambiar de una manera verdaderamente brutal. Sí, después de la guerra, ¿no? Exacto. Tras la Primera Guerra Mundial, la República de Weimar se convirtió en un escenario de crisis absoluta. Hablamos de una hiperinflación pero tan severa que la gente llevaba carretillas llenas de billetes solo para comprar pan. No inventes, sí, es una imagen fuertísima. Es brutal. Sumado a una derrota militar humillante y las condiciones súper punitivas del Tratado de Versalles. En este caldo de cultivo de resentimiento, la narrativa política sufre una mutación. Y la palabra internacional deja de ser un adjetivo neutral. Exactamente. Se convierte en un término profundamente tóxico. En los mítines políticos, en los panfletos que circulaban por las calles de Múnich o Berlín, cualquier cosa que llevara la etiqueta de internacional era señalada como la causa directa del sufrimiento del pueblo alemán. Se hablaba del capital internacional que asfixiaba la economía, del bolchevismo internacional que amenazaba el orden social y de la supuesta conspiración judía internacional. En ese contexto de ultranacionalismo, cualquier red de personas que mantuviera conexiones más allá de las fronteras alemanas, sin la supervisión directa del Estado, era una amenaza existencial. Los comunistas, los pacifistas y, por defecto, los esperantistas quedaron bajo la misma lupa de sospecha. Al régimen nazi no le importaba en lo más mínimo la fonética del esperanto. Claro que no. Ni si su gramática era fácil de aprender, ni si no tenía verbos irregulares. Lo que juzgaban y condenaban era la biografía del idioma. La biografía, me encanta ese término. Sí, porque el creador del esperanto era un médico oftalmólogo de origen judío, nacido en Bialystok, una ciudad del Imperio Ruso súper dividida y fracturado por tensiones étnicas y lingüísticas. Para los ideólogos del Tercer Reich, la figura de un creador judío, sumada a una base de usuarios llena de masones, líderes sindicales y pacifistas, pues formaba el catálogo exacto de todo lo que juraron erradicar. La doctrina nazi buscaba construir una comunidad definida exclusiva y puramente por la raza y la sangre. Chocaba de frente contra toda su arquitectura ideológica. Y esto nos lleva al momento en que el rechazo intelectual se transforma ya en política de Estado. La hostilidad es tan directa que el propio Adolf Hitler menciona explícitamente al esperanto en Mein Kampf. Así es. Las fuentes citan el pasaje exacto donde lo describe textualmente como la posible, cito, lengua internacional de una conspiración judía, argumentando que era una herramienta diseñada para infiltrarse y mandar sobre otras patrias. Pero al revisar los registros de esta persecución, híjole, hay algo muy inquietante en la logística operativa. O sea, uno se imagina la quema de diccionarios en las plazas públicas, que era muy el estilo teatral del régimen. Claro, las famosas hogueras de libros. Exacto.
Pero la persecución del esperanto fue en gran medida un asunto de papeleo criminal meticuloso. La burocracia alemana usaba la gramática como evidencia. A ver, explícanos, ¿cómo operaban los mecanismos del Estado para rastrear y castigar el simple acto de usar un idioma auxiliar? En los primeros años, cuando ascendieron al poder en 1933, hubo como una zona gris. Ajá. Algunas asociaciones de Esperanto intentaron sobrevivir jurando lealtad al régimen, como intentando lavar la imagen del idioma, separándolo de sus raíces de izquierda o masónicas. Pero la Gestapo no tardó nada en apretar las tuercas. Las autoridades empezaron a infiltrar informantes en los círculos de estudio que quedaban y ordenaron interceptar y vigilar sistemáticamente la correspondencia postal. ¡Wow! Sí, imagínate, si una carta tenía una estrella verde estampada en el sobre o adentro contenía saludos y sufijos propios del esperanto, era marcada inmediatamente por la censura estatal. El idioma fue catalogado oficialmente en los manuales de la policía como un idioma extraño y subversivo. Y el objetivo ni siquiera era entender qué decían las cartas, sino identificar la red de contactos, mapear quién hablaba con quién. Claro, desarmar la red. Sí. En 1935, el Ministerio del Interior dio el golpe final a nivel institucional. Ordenaron la disolución legal y la confiscación de bienes de la Asociación Nacional de Esperanto en Alemania y de todas sus filiales. ¡Qué fuerte! Sí, a partir de ahí, el Estado deja clarísimo que controlar el idioma es fundamental para controlar las ideas. Y esto es tremendo. Al revisar los informes policiales, vemos que el esperanto casi nunca aparecía como un crimen aislado. Se empaquetaba meticulosamente junto a otras actividades indeseables. ¿Cómo? ¿Como un agravante? Funcionaba como un agravante severo. Si la Gestapo allanaba tu casa buscando propaganda comunista y encontraba, no sé, literatura en esperanto en tu librero, ese hallazgo se registraba en la misma categoría de gravedad que encontrar vínculos comprobados con logias masónicas o evidencia de traición al Estado. No inventes. Hay registros policiales de interrogatorios y documentos de ingreso a campos de concentración como Dachau. Híjole. Sí, donde la participación previa en grupos esperantistas está registrada explícitamente por los oficiales de las SS como un motivo formal de sospecha, de vigilancia extrema o incluso de encarcelamiento. ¡Qué locura! Para el aparato de seguridad del Estado, no estaban arrestando a un grupito de académicos entusiastas de la lingüística. Estaban desarticulando lo que ellos percibían como una red internacional de inteligencia enemiga operando en la sombra. ¡Wow! Las fuentes mencionan un fenómeno periférico rarísimo. ¿Así? ¿El esperanto ario? Sí, o sea, al parecer hubo un intento por parte de algunos entusiastas alemanes que simpatizaban con el nacionalsocialismo de salvar la idea de una lengua auxiliar creando este esperanto ario. Hubo proyectos lingüísticos alternativos como el 9 Bule que buscaron germanizar la idea de un idioma universal. Los creadores intentaron borrar cualquier rastro del origen judío de Zamenhof y presentaron vocabularios basados casi exclusivamente en raíces alemanas y nórdicas. Y argumentaban ante las autoridades nazis que el Reich necesitaba una lengua simplificada para comunicarse con los pueblos conquistados o con los aliados, pero sin contaminar la pureza del alto alemán. Claro, intentaron venderle al Estado totalitario una herramienta de exportación cultural. Así es, una herramienta de dominio. Sin embargo, fracasaron de manera rotunda y fueron igualmente prohibidos. Ah, ¿sí? Sí, y la razón de este fracaso revela el verdadero núcleo de la ideología del régimen. El Tercer Reich no rechazó el esperanto solo por quien lo inventó, rechazó el concepto mismo de una lengua auxiliar. Porque implicaba ceder un poco de terreno, ¿no? Exacto. El Estado nacionalsocialista no tenía el más mínimo interés en encontrar una manera neutral de comunicarse con el mundo. La noción fundamental del esperanto o de cualquier clon aviario que intentaran inventar era la comunicación de igual a igual. Y para una visión del mundo cimentada en la supremacía racial, la igualdad comunicativa era una ofensa imperdonable. Pues, a ver, vamos a desentrañar lo que todo esto significa cuando miramos el panorama completo. Si cerramos el círculo temporal de esta inmersión profunda, llegamos a 1945. El fin de la guerra. Ajá, cuando el Tercer Reich finalmente colapsa, las fuerzas aliadas entran a Berlín y los historiadores empiezan a abrir los inmensos archivos de la burocracia nazi y se encuentran con dos realidades paralelas asombrosamente documentadas en torno a unas simples páginas de reglas gramaticales. Es un contraste brutal. Sí,
Por un lado tienes los manifiestos, los registros de congresos internacionales y las memorias de los esperancistas. Y justo al lado, literalmente en la misma caja de archivos, descansan los memorándums de la Gestapo y los informes policiales de un régimen totalitario que percibía a esa misma comunidad como una peligrosa y escurridiza red internacional operando en la oscuridad. Es fascinante, y la lección que emerge del polvo de esos archivos sigue siendo profundamente vigente en nuestra era, porque nos demuestra de forma súper empírica y contundente que el lenguaje jamás, pero jamás, es solo una herramienta inofensiva. Totalmente de acuerdo. O sea, no se trata simplemente de un conjunto de vibraciones vocales o sonidos para, no sé, pedir direcciones en la calle o negociar el pan. El lenguaje es la infraestructura misma de nuestro pensamiento. Es el código fuente. Exacto, el código fuente y el vehículo primario de la conexión comunitaria. Híjole, es una conclusión brillante y honestamente sumamente relevante para quienes nos escuchan hoy. Porque aunque la historia nunca se repite exactamente igual, a menudo rima, ¿no? Exacto, rima de formas inesperadas. Y esto nos deja con una reflexión final, una idea provocadora para que la audiencia se la lleve y la analice por su cuenta al terminar el programa. A ver. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? O sea, ¿qué ocurre en nuestro presente cuando emergen nuevas formas descentralizadas de código, protocolos de criptografía avanzada o redes de comunicación de igual a igual en Internet, que escapan por completo a las fronteras geográficas tradicionales y a la capacidad de supervisión de los gobiernos modernos? ¡Wow! Es una gran pregunta. El Esperanto funcionó como el código abierto y disruptivo del siglo XX. La gran pregunta ahora es: ¿cómo van a reaccionar las instituciones de poder frente a los códigos indescifrables y las redes encriptadas del siglo XXI?